Nada volverá a ser lo mismo. Todo se volverá permanentemente diferente. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos hermanos del planeta Tierra. Yo soy Astar. Nuestra presencia está cada vez más despierta en los cielos de este planeta. Muchos se preguntan qué está pasando. Están volviéndose locos, muchos están aterrorizados porque recuerdan sus películas. Las invasiones, los ataques, y esperan algo parecido en cualquier momento. Muchos de sus corazones están celebrando, y no entienden muy bien por qué. ¿Por qué me siento así cada vez que sé que mi familia me está buscando? Sí, este es el sentimiento que tienen. El despertar está sucediendo. Se necesita mucha atención en este momento. Muchos de los que están despiertos se quedarán dormidos. Sí, muchos de los que hoy siguen el camino de la evolución, no podrán soportar lo que está por venir. Se creen fuertes, creen que están preparados, pero por el momento no podrán soportarlo. Querrán dejar todo, y seguir con su vida con normalidad, como si eso fuera posible. Nada volverá a ser lo mismo. Todo se volverá permanentemente diferente. Nada volverá a ser lo mismo. Entonces, esta es una dulce ilusión. Muchos recordarán o querrán como deseen, y ese será un sentimiento bastante fuerte. Ahora también necesitarán tener un corazón muy fuerte, para poder ser conducidos por el camino correcto, para que no se dejen llevar por los falsos profetas, por tanta gente que hoy se autodenomina canales. Es sorprendente cómo esta palabra se ha vuelto tan popular, como si esto fuera algo que fuiste a una tienda, compraste y te convertiste en un superdotado. Yo diría más, empezar a tener la misión de ser canal, no es un regalo, estos son acuerdos del alma, estas son misiones del alma, y la gran mayoría no lo entiende. Piensas que de repente te has vuelto diferente, y como solo has escuchado una palabra, estás listo para hablarle a la multitud. En este tiempo actual, y en tiempos futuros, tengan mucho cuidado. Habrá muchas bocas, habrá miles de mensajes, pero ¿cuáles procederán realmente de la fuente que dicen ser? Muchos incluso traerán mensajes de esperanza, mensajes muy similares a los que vivimos nosotros, pero subliminalmente traerán otra energía, y quienes se conecten con ellos estarán en peligro, porque sus corazones estarán inundados de energías negativas. Entonces, les diría a cada uno de ustedes que ya está en camino. No busquen lo que no quieren. Manténganse en la confianza de aquellos que ya conocen. Hay canales extremadamente capaces e iluminados, y si hoy ya los conocen, sigan creyendo en ellos, porque será en donde traeremos las grandes verdades. Aquellos que parecen ser de la luz, cuidado, simplemente lo parecen porque no son conscientes de lo que hacen. Están siendo manipulados por energías opuestas para que digan cosas que les gusta escuchar, pero detrás de los mensajes siempre habrá algo no beneficioso. Así que mucho cuidado con las investigaciones, con las noticias. Muchos traerán muchas novedades, muchos traerán fechas, procesos. Muchos incluso traerán preparativos, muchos indicarán lugares de nuestras apariciones, pero no seremos nosotros los que aparezcamos, porque cuando aparezcamos todos lo sabrán, no solo un pequeño número. Será una difusión global, no específica. Entonces, hermanos míos, se acerca el momento de la verdad. Muchas mentes están confundidas, muchas dudas. ¿A quién creer? ¿A quién seguir? ¿Qué aprender? Yo les digo a cada uno de ustedes, que ya están en este viaje. Tengan mucho cuidado, manténganse fieles a su propio camino,
a lo que su corazón eligió. No busquen nada más, porque ya no hay más revelaciones ni enseñanzas que hacer. Todo lo que había que decir ya está dicho. Así que tengan cuidado con las grandes revelaciones, y de dónde vienen. Prepárense para los golpes, prepárense para las mentiras, prepárense para las poderosas energías. ¿Son muy poderosas? Sí, son poderosas. Ellos controlan el planeta entero. Entonces necesitan un corazón puro, siempre necesitan un corazón iluminado. Es necesario emanar siempre amor y alegría. No se dejen llevar por las peleas, las discusiones, los roces, por mucho que los provoquen. Este es su objetivo. Desequilibrar a cada uno de ustedes, ya que ya no pueden hacerles creer. Entonces necesitan salir del equilibrio, necesitan bajar sus vibraciones para que puedan actuar con más intensidad. Entonces, manténganse intactos. Quien se ofenda, sean agradecidos porque existe la oportunidad de no contraatacar, de no competir, y de demostrar que pueden mantener el equilibrio. Si alguien les dice algo que no les gusta, agradezcan porque en ese momento, pararán a pensar en cuánto han aprendido ya sobre ustedes mismos, y eso ya no les afecta. Si alguien les ataca, agradezcan porque podrán demostrarle que no son como él, que simplemente no reaccionarán porque en su corazón reina el amor. Entonces, hermanos míos, ha llegado el momento de que demuestren lo que efectivamente han aprendido, para que sigan el camino que ya han elegido. No busquen nuevos caminos, pueden ser caminos falsos, y estén siempre en equilibrio. Busquen el equilibrio en todo momento. Ya han aprendido muchos mantras. Entonces, cuando sientan que se acerca el desequilibrio, reciten sus mantras, llamen a un ser de luz, rodéense de luz, pero sepan cómo protegerse. El conflicto ya ha comenzado, ya están actuando, y nosotros también. La limpieza de la superficie del planeta ya ha comenzado. No se sorprendan, no se conmuevan, no tomen partido. No confíen ni en A, ni en B, confíen solo en lo que creen, y lo que les trae el corazón. No queda nada que ocultar. Las verdades surgirán, profundas y crueles, pero serán ciertas, y la ley de la verdad es una ley muy poderosa, porque la verdad desecha creencias falsas, rostros falsos, actitudes falsas, dejando solo lo que es verdad, lo cual podrá ser visto a simple vista por cada uno de ustedes. No teman a nada, no teman a nada, no teman a nada. Tienen seres de luz a su alrededor a solo un pensamiento de distancia. ¿A qué temer? A nada. Basta no dar el primer paso hacia lo falso, hacia lo que parece ser pero que en realidad no será. Quien permanezca en equilibrio, quien permanezca en la luz, quien permanezca sin dudas, no será atraído a ninguna parte, porque estará en equilibrio en sus propias verdades. Ahora, aquellos que dicen realmente no lo creo, creo más o menos, estos se sentirán atraídos por nuevas experiencias. Prepárense para ellos, prepárense para vivirlos. Pero nunca lo olviden. Seguiremos estando ahí, quizás a ni un pensamiento de distancia. Porque en este momento, donde hay duda, nos alejamos, porque la duda es una poderosa energía negativa. Pero si vuelven a abrir su corazón y nos piden ayuda, los protegeremos de inmediato. No los juzgaremos, no los abandonaremos. Estén preparados, hermanos míos. Todo ya está sucediendo, ¿y qué es todo? Sean de corazón abierto, y lo sabrán. Gracias, con amor, soy Astar. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Hola, queridos terrícolas.
Lo que queremos contarles hoy puede sorprender a muchos de ustedes, pero aún así queremos que vean la imagen real de los eventos que suceden actualmente en la Tierra. Actualmente, su planeta atraviesa un periodo fatídico para él en todas sus formas. Lo mismo sucede con la humanidad, que se puede dividir condicionalmente en dos categorías. Personas como tales que tienen un origen divino, y seres biológicos de todo tipo que, aunque pueden llamarse inteligentes, tienen un origen y nivel de conciencia completamente diferentes, y como de estos últimos hay muchos más en la Tierra, muchos de ustedes tienen la impresión de la desesperanza de la situación, y de su desamparo en ella, ya que ven que estos seres no son capaces de despertar y resistir el último y más severo ataque de los globalistas. Pero, a pesar de este desequilibrio, las almas humanas puras, todavía marcan la pauta en esta batalla final entre la luz y la oscuridad, y esto sucede con mucho éxito. Seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta de que el arsenal de los globalistas ya se ha agotado y, como un disco rayado, siguen las mismas tramas tratando de intimidar a la población mundial con amenazas inexistentes, ya sea otra enfermedad mortal, o amenazas militares lejanas, un cambio climático descabellado, sin ningún fundamento real, y como ves que mucha gente sigue cayendo en estos trucos, ¿te parece que esto no tiene fin? De hecho, el fin ya está cerca, y esto concierne principalmente a todos los seres no divinos que viven en la Tierra. El componente energético de su planeta, ahora está cambiando tan rápidamente, que muy pronto solo las almas divinas puras que hayan logrado elevarse con su conciencia y cuerpo sutil, al nivel de la cuarta dimensión podrán resistir, y adaptar su estado físico y mental a ellos. Todos los demás comenzarán a abandonar su planeta muy rápidamente a través de la muerte física, y deben estar preparados para esto. Este resultado es inevitable. Así como una persona que no está preparada físicamente no puede sumergirse a grandes profundidades, una persona que no está preparada espiritualmente, y especialmente un ser que no tiene un alma divina no puede elevarse a un nivel vibratorio alto. Todos ustedes tuvieron las mismas oportunidades y tiempo para darse cuenta de quién y con qué propósito comete actos locos y experimentos inhumanos con las personas, y sabemos que la mayoría de las almas puras y antiguas que vinieron a la Tierra, para vivir con ella la experiencia única de la ascensión aprovecharon esta oportunidad. En cuanto al resto, su destino está predeterminado, y ya no es posible cambiar nada. Por eso, traten con calma y sabiduría lo que viene, y sepan que quienes logren hacer la transición, tendrán una vida verdaderamente maravillosa y feliz en el círculo de una familia galáctica, que los ama sinceramente, y que les brindará un apoyo efectivo en todos los ámbitos de su vida, y les ayudará a adaptarse a nuevas realidades. Los queremos mucho. Estamos aquí contigo. Somos tu familia de luz. Somos los representantes de la Federación Intergaláctica. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.